Pasado y futuro del verbo leer. Esta presentación tiene un objetivo bien definido: problematizar el futuro de la lectura en términos de la comprensión del pasado. Los verbos leer y escribir no tienen una definición unívoca. Son verbos que remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas. La relación de los hombres y mujeres con lo escrito no está dada de una vez por todas ni ha sido siempre igual. Se fue construyendo en la historia. Leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII y en el siglo XXI. La tipología textual tampoco consiste en un conjunto cerrado de género. De hecho, estamos asistiendo a la aparición de nuevos modos de decir y nuevos modos de escribir, a nuevos modos de escuchar lo oral y nuevos modos de leer lo escrito. Es preciso ubicarse entre la nostalgia conservadora y la utopía ingenua en el centro del debate. ¿Cómo ayudar a construir a esos nuevos lectores del siglo XXI, nuevos lectores que también hay que concebir como nuevos productores de texto? Estamos frente a una revolución, en la definición del texto y del lector, de las prácticas de lectura y de los modos de leer. Creo que la respuesta debe ser positiva. En momentos de cambios radicales y en fin de milenio, es de rigor buscar el pasado, momentos similares para tratar de atisbar el modo de ser de los cambios que se avecinan, que son parte del presente, pero un presente siempre va mal comprendido porque está engullido en las premuras de lo cotidiano. Veamos algunas constataciones de este presente confuso antes de ir a las interpretaciones. Inciso A. La expresión computer literacy esconde más de lo que explica, porque una buena parte de la población del planeta, supuestamente letrada, resulta iletrada en relación con esta nueva tecnología. Inciso B. Todos los aquí presentes somos parte de una generación inmediata que vio llegar la computadora. Asistir a la llegada de una tecnología o nacer con esa tecnología instalada en la sociedad son situaciones diferentes. Nosotros somos como aquellos que vieron llegar el teléfono, del único aparato bien instalado en un lugar predeterminado, al teléfono inalámbrico y al celular, marca de estatus tanto como instrumento de comunicación, o como las generaciones que vieron llegar las reproductoras de sonido, de los discos de pasta dura a los cassettes y los discos compactos. Además del acceso a la tecnología, una variante importante es haber nacido con esa tecnología ya instalada en la sociedad. Que se tenga o no en la casa un reproductor de disco compacto, el hecho de saber que tal cosa existe modifica fundamentalmente las expectativas y actitudes. Nosotros hemos visto llegar la computadora. Los niños que ahora están en las aulas de primaria son niños que nacieron con la computadora instalada en la sociedad. No en sus casas, no en sus escuelas, pero sí en la sociedad. Son niños que, por ese hecho, tienen una diferencia radical con sus maestros. Casi todas ellas atacadas por ese virus de la computer illiteracy. Inciso C. Como corresponde al espíritu del fin de milenio, se anuncia el final de las bibliotecas, de los libros y los derechos de autor. Me parece un poco adormecido el sentido crítico, ya que se cita con crecientes insistencias el dictamen de McLuhan, mientras que al mismo tiempo se propone la firma de los autores, los contratos más fantasiosos, los relativos a publicación total o fragmentados de la obra. En cualquier medio conocido o por conocer, como si el mensaje fuera independiente del medio. Inciso D. Todos ensalzan la educación como la clave de la pertenencia del siglo XXI, pero casi nadie se atreve a enfrentar los nuevos desafíos de la alfabetización. En efecto, en medio de promesas incumplidas de alfabetización universal, en medio de la realidad brutal de una alfabetización masiva que apenas se alcanza para el libro de texto, gratuito o no, nadie se atreve a plantar abiertamente el grado de analfabetismo de los maestros y de sus alumnos. La incapacidad para pasar de el libro
en singular, a los libros en plural, sin hablar de las redes informáticas y otras lindezas similares. No es cierto que la primera gran revolución es el comportamiento lectora. En el comportamiento lector se debió a una intervención tecnológica. La primera gran revolución en los procesos de lectura fue anterior a la imprenta. Muchas de las virtudes atribuidas durante décadas a la imprenta se sabe gracias a recientes investigaciones históricas que son de origen medieval. La imprenta fundió cambios desde el siglo VII. Fueron introducidas por algunas escribas. No fueron los copistas de los grandes centros de cultura medieval, sino copistas irlandeses en las fronteras geográficas de la cristiandad medieval, quienes comenzaron a dividir el texto sistemáticamente en unidades gráficas, palabras gráficas. Un texto que, así dividido, permitiría una comprensión casi inmediata, sin pasar por la intermediación de la voz. Esa innovación tardó varios siglos en recibir aceptación general, pero llegó al tiempo por la gran renovación escolástica del siglo XI al siglo XIII en Europa. Procedimiento insólito de copia veloz fueron inventados por suplicar las necesidades de texto de la nueva universidad. Así, por ejemplo, el sistema de los pacings, utilizado por los copistas profesionales de la Universidad de París del siglo XIV. Pero está claro que la imprenta permitió la realización de su sueño medieval, nunca alcanzado, estar frente a una copia exacta del mismo texto. Imaginemos el escenario. La página de la antigüedad clásica está hecha para probar las habilidades de interpretar al lector. Una página sin distinción de palabras y sin puntuación, ambas cosas quedan a cargo del lector. Prepararse para dar voz al texto, para hacerla sonar, era similar a la preparación del lector de música de nuestra época. El texto clásico estaba hecho para que sonara, al igual que una partitura musical, y también al igual que la música, lo de menor eran las letras, muchos de las cuales habían que restituir por la abundancia de abreviaturas. Lo que realmente importa era la interpretación. Control social sobre la interpretación. Una mala lectura en voz alta podía equivaler a la herejía algunos siglos más tarde. Esta página de la antigüedad clásica y de los primeros siglos medievales es radicalmente diferente para la página con la cual hemos convivido durante casi 10 siglos. Una página que permite una interpretación. Una página que permite la extracción de un fragmento para un acto de citación. Los cambios que dieron lugar a esa gramática de la legibilidad producen ese tipo de texto que nos resulta familiar. Un texto con título y autor claramente visible al comienzo, con páginas numeradas, con índice, con división en capítulos, secciones y parágrafos, con ordenamiento numérico o alfabético, con letras amplias para indicar comienzo o titulación, con una puntuación que ayuda al lector a encontrar los límites externos e internos de cierta parte del discurso argumentativo. Esa página dio origen al lector individual sin censura social. Esa página, lo que está a punto de estallar con las nuevas tecnologías de la comunicación. Pero la lectura silenciosa alimenta al mismo tiempo dos consecuencias no previstas: la jerarquía y el erotismo. La nueva intimidad con el texto genera dos movimientos complementarios en un mismo acto de complicidad: la libertad del lector, cuya interpretación queda momentáneamente fuera de la esfera de la censura, y la libertad del escritor, dueño de su pluma y de su voz apagada, que puede permitirse expresar en la intimidad de la celda o de la recámara, lo que ninguna voz podría expresar en voz alta. La página airada del
medioeve está ahora a punto de estallar. Esta página permitió la práctica sistemática de la citación y esa distinción importantísima entre comentarios y citación. Esto es llevado al extremo como las nuevas tecnologías. La fragmentación indefinida de un texto puede producir tanto un exceso de citación como al mismo tiempo la posibilidad indefinida de plagio por causa de superabundancia de texto en circuito. La página medieval permite una relación única y singular entre el lector y el texto. La página de la computadora rompe la intimidad con el texto. La página iluminada y en posición vertical transforma la lectura en computadora en una lectura pública. En poco tiempo hemos pasado de elogios de la posición décontractée frente al texto a una nueva postura rígida. La pantalla de la computadora no retrae la época del scripturing medieval, las manos en una posición fija sobre el teclado, los ojos mirando un texto expuesto en vertical, la espalda rígida, rigidez de la posición y potencial publicidad de lo leído o de lo producido. Son dos consecuencias molestas de la nueva tecnología. Antes del códice, las manos del lector quedaban atrapadas sostenidas los extremos del rollo que leía. Las manos se liberan progresivamente y se permitieron esa maravilla de los tiempos modernos. Un lector pidió tomar nota mientras leía. Ahora, en cierto sentido, volvemos al rollo, desplegándose de la página que leemos o escribimos en la pantalla. No tiene nada similar con el hojear, el movimiento del texto es vertical y no horizontal, y las manos quedan atrapadas en el teclado y el mouse. Los libros se fueron diferenciando y personalizando progresivamente. Sus aspectos nos permitían ponerles nombres de inmediato, pero la computadora nos impone una imagen neutra, donde todos los textos se parecen. Tomemos como ejemplo el correo electrónico por oposición al correo, donde el sobre tiene una existencia material. Cuando reviso el correo normal decido si abro o envío directamente algo al cesto, sobre la base de una cantidad de indicadores: el tipo y tamaño del sobre, el logotipo, la presentación o ausencia de letras manuscritas, etc. Por contraste, el correo electrónico me impide esta primera decisión y me obliga al ejercicio pseudodemocrático. Todos los mensajes se presentan con la misma tipografía, como si todos fueran igualmente dignos de nuestra atención. Lo que acabo de escribir parece tener más que ver con la nostalgia conservadora que con el realismo del usuario. Pero no es eso, es una época en donde solo escuchamos el elogio de las nuevas tecnologías. He juzgado oportuna recordar a los editores aquí presentes de que se trata de una ruptura radical con respecto a prácticas medievales y, en cierto sentido, de un retorno a algunas de esas prácticas que se creían superadas. Como los cambios son muy acelerados y la investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías queda rezagado con respecto a la propia evolución de estas, no solo nos resta imaginar cuál de todos los cambios tendría realmente un impacto en las prácticas de producción y comprensión de textos, en los usos sociales de la lengua escrita y en la educación. Haré un listado que tiene la intención de provocar la reflexión, más que la pretensión de proponer una agenda de discusión. La aglutinación de funcionales. La disociación de funciones que hoy en día nos parecen solidarias fue la norma durante los siglos pasados. El autor no era el ejecutor de materia de marcas. Los escribas no eran lectores autorizados. La escritura se exhibía durante siglos delante de la población incapaces de leer lo exhibido. Los monarcas tenían el poder de controlar lo que podía ser escrito a pesar de ser analfabetos, etc. Durante siglos, el producto del texto a ser escrito y el producto de las marcas, el escriba, estuvieron
disociados. El trabajo de escriba era un trabajo de esclavo o de subalterno, por la carga laboral manual involucrada en la escritura. El escriba de la Edad Media, por ejemplo, debía raspar y pulir la piel del animal y preparar el pergamino. Debía dar el corte adecuado a la pluma de ganso con un instrumento que hoy llamamos cortapluma. Debía preparar la tinta, etc. El autor dictaba pero no producía las grafías. Los desarrollos tecnológicos que permiten juntar dos funciones que durante siglos se habían mantenido separados, el autor intelectual y el autor material de las marcas. Con ello surge el manuscrito de autor. Con la difusión de la máquina de escribir, la idea de manuscrito de autor se redefine. El autor intelectual y material puede desprenderse ahora de sus propios grafos y elegir tipos de imprenta para su producción. En cierta medida empieza a ser tipógrafo. Con la llegada de los procesadores de palabra y el rápido perfeccionamiento de las impresas personales, por primera vez el autor materia y el autor intelecta se reúnen con la idea de editor. Este autor puede variar el tamaño y el tipo de los caracteres, puede decidir la mise en page, puede insertar dibujos o recuadros y puede enviar directamente su disquete a la imprenta. Los contratos Camera Ready establecen una nueva relación autor-editor de cuyo destino no juzgan ni prejuzgo. Simplemente me parece un dato a tener en cuenta. La tipografía de textos no está encerrada. No solo tenemos nuevos estilos de comunicación escrita, sino también nuevos modos de comunicación oral. Hablar a una contestadora automática genera un estilo de hablar por teléfono, que es diferente al que ya conocíamos. De la misma manera, enviar un fax o un email no es equivalente a enviar un telegrama, ni mucho menos enviar una carta. En el análisis de estos materiales, la edad de los usuarios parece ser un dato crucial. La distinción imagen-texto resalta problemática. Esta distinción es extremadamente importante desde la introducción de las iluminaciones en los textos medievales y firmemente establecida en la Edad Moderna por primera vez resulta cuestionada por las nuevas tecnologías, simplemente porque el texto puede ser tratado como una imagen. La interfase texto-imagen y los cambios de percepción por parte de los usuarios es sin duda un tema que merece la mayor atención, precisamente porque las nuevas tecnologías llegan en un momento de superexplotación de recursos gráficos para guiar la interpretación del lector, lo cual es una manifestación más obvia de la falta de confianza en el lector, particularmente en textos didácticos. Se ha utilizado toda clase de recursos, dibujos, recuadros o fondos de diferente color, cambio de tipografía, etc., porque ya la puntuación no basta para guiar la interpretación de un lector considerado a priori como incompetente. Pantalla de TV versus pantalla de computadora. Antes de la proliferación de las PCs, asistimos a la instalación en la sociedad del televisor. Pantalla por pantalla son ambas similares. De hecho, su interfaz es cada vez más intensa, pero una es previa a la otra, en términos de difusión social, y en su momento se habla de la posibilidad de que la imagen reemplace el texto, pero las computadoras restablecieron con fuerza la prioridad necesaria del mensaje eficiente de alfabeto.